haciendo. En este caso me acompaña Martín Ortiz, él es director, dramaturgo, ahí lo estás viendo. No es Matías Martín, es Martín Ortiz. Porque lo podés confundir, en la calle le gritamos... Esto un poquito nada más, tampoco es tanto. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy linda invitación. Gracias por la invitación, me encanta. Bueno, gracias a vos por estar. Martín dirige Museo Beresford, que es una de las comedias más lindas, como les contaba hace un ratito que me tocó ver en el último tiempo. Una comedia que vas a empezar a desmenuzar. Si yo te pregunto, a ver, yo soy un tipo que no va nunca al teatro. Sí. ¿Cómo me vendés Museo Beresford? Viste, los artistas a veces somos malos para vender. No, pero vos sos bueno. Pero es una comedia muy argentina, muy vinculada al sainete, al grotesco argentino, con un humor muy de ese tipo, y que está también muy vinculada con lo político y social de nuestro país, relacionando la historia con el presente y tratándonos de reír un poco de esta actualidad, al mismo tiempo de criticar algunos aspectos de políticos que nos desagradan a todos. Bueno, no todos, hay gente que es muy contenta. Hay gente que no, pero bueno, por lo menos a la mayoría que está de este lado, ¿no? Lo que estamos de acá. Lo que estamos de acá. ¿Y cómo fue esta inspiración? ¿Por qué la trama de esta obra? Mira, nosotros estábamos de gira en Mar del Plata con una obra que se llama La noche se está muriendo, que estrenamos en 2022 y siempre volvemos como los chalchareros, siempre estamos volviendo. Y empezamos a jugar con el elenco, con Mario Petrosini, con Lorena Sekeli, que está en esa obra, con algunos personajes que no sé, chetos, ¿viste? Muy chetos, le hago yo allí, muy cheto. Y nos pusimos Neneco, Peteco, Titina, Nenucha, pero todo el tiempo hablábamos, y a veces estábamos en el supermercado hablando así, y también tratando de replicar y de reconstruir el pensamiento de esos personajes tan particulares, siempre muy homofóbicos, muy de crítica social a los pobres, todo lo peor del conservadurismo argento. Y yo le decía a Mario, algún día tenemos que hacer una obra con estos hijos de puta, porque hay que usarlos, a esta gente hay que usarla para algo. Y luego me llegó la posibilidad de presentar un proyecto en la cooperación. Tenía una obra que había empezado a escribir y que había dejado, como una comedia que tenía ganas de escribir, pero no me terminaba de enganchar. Y tenía la estructura que tiene esta, ¿no? De las dos mujeres en el departamento y los tres sobrinos que llegan a por la herencia. Y entonces dije, bueno, los voy a meter acá. Y metí a jugar ahí en ese contexto. De aquel texto que había no quedó nada más que esa estructura. Y bueno, apareció esta historia de una familia patricia venida menos, a punto de repartirse la herencia a una tía muerta cuyo fantasma vive en este departamento, y que vienen sus herederos a ver qué les quedó, esperando que les haya quedado todo. Y ahí se genera esta situación con muchas idas y vueltas y con muchos personajes que no son todos iguales. Algunos, Titina y Neneco, están en transiciones, cada uno una transición distinta, ideológica, social, personal, sin determinar nada. Y hay otro como Peteco, que es la condensación de aquello que nunca va a cambiar, ¿no? El conservadurismo más rancio de la Argentina, tan vigente hoy en día. O sea, uno puede vincular a ese Peteco con algún personaje de la política actual, cada día más se puede vincular. La obra la construís o la construiste o se lleva adelante en un departamento de San Telmo. Sí. Empieza en 1806 y termina más o menos hoy, en nuestra época, hoy, muy actual. Hablábamos recién fuera del micrófono, muchos guiños a la actualidad. En ese proceso de construcción de la obra, ¿en qué juega o en qué te juega a vos en esa construcción la historia argentina? Más allá del grotesco, porque vos lo contás en tono de grotesco, de sátira. ¿Cómo te juega la historia argentina? A mí me interesa vincular la historia argentina con el presente, a ver qué es de aquello que pasó hace 200 años sigue vivo hoy. Y de alguna manera sigue vivo. Yo he conocido gente, y creo seguramente vos también, y los que están escuchando o viendo por YouTube también, gente que ha dicho, che, ¿para qué los echamos los ingleses? Y no, como dice el personaje, podríamos haber sido el Commonwealth, ¿no? Australia, claro. ¿No? qué error estratégico haber echado. Eso lo hemos escuchado todo. Sí. Y hemos conocido gente yo he conocido gente que vivía en Barrio Norte y que le decías Chacarita, Paternal, Villa Crespo, y pensaba que quedaba cerca de Garnica. O sea, era el Far West, ¿no? Claro. Esa gente tan enraizada en su pensamiento más horrible y en su geografía más chiquita,
conserva mucho de aquellos que también en aquella época estaban, ¿no? Los que querían ser monárquicos, los que querían no echar a los ingleses, siguen vivos. Entonces eso me interesa ver qué de aquellos tiempos del siglo XIX, del comienzo del siglo XX, permanece hoy. Me parece que hoy mucho de ese pensamiento que quizás en ese momento era lo que se pensaba, ¿no? El espíritu de la época que me dominaba era ese, y era lógico. Uno no puede criticarle a Sarmiento algunas cosas que le critica, porque era como el 90% de la gente pensaba eso. Era como un pensamiento bastante común. Visto desde hoy, cosas que dice Sarmiento, pará, no podemos repetirlas, ¿no? Y uno no niega la importancia de Sarmiento en la historia argentina, pero sabe que lo que pensaba en ese momento, juzgarlo con los valores de hoy, es injusto. Y es muy difícil. Es muy difícil. Es por lo menos desubicado. Es por lo menos desubicado. Sí. Como nos pasará a nosotros cuando 200 por supuesto. Nos critiquen. Pero hoy estamos viendo una etapa en la que es como si, con todo el respeto, ¿no? Porque no se parecen en nada, como si Sarmiento reviviera, ¿no? Y viniera hoy a repetir esos pensamientos más rancios, más retrógrados de Sarmiento, como si fueran la vanguardia de la intelectualidad. Y hoy estamos frente a una instancia política en el gobierno que sueña con un país pre-revolución del parque, ¿no? Que no haya ni... Bueno, colonial, 100%. Claro, 100% colonial. Y eso me interesa jugar cuando escribo, me interesa jugar con eso. En esta obra en particular, no como ya vamos a hablar de tus otras obras, en esta obra en particular lo haces desde la sátira. Sí. ¿Cómo equilibras el humor y la cuestión histórica? Eso es bastante difícil, porque puedes caer en una cosa, en un gag como bastante tonto, ¿viste? En general. ¿Cómo lo equilibras? No pasa en esta obra. En esta obra voy a decir algo que habitualmente se dice y mucho, es un lugar común, pero en este momento nos va a servir. Hay un humor inteligente en la obra. Bueno, ponele. Sí. Hay una cosa, digamos, desde la historia, mira, pasó esto, bueno, vamos a ridiculizarlo un poquito. ¿Cómo equilibras eso? No, a mí lo que me interesa en términos históricos es usar algunas situaciones históricas y traspolarlas acá a esta situación y ver cómo funcionan. No entrar en una cuestión más didáctica de que quiero que todo espectador sepa de qué está hablando. Algunos espectadores sabrán, otros no, igual les produce gracia, les produce humor. Entonces no me interesa dar clases de historia. En esta obra era imposible caer en eso, pero no, la obra anterior, que a la noche se está muriendo, que es un encuentro entre Lorca y Margarita Xirgu, con dos personajes tan fuertes, con ideologías tan claras, tan posicionados políticamente, con uno que fue asesinado por el fascismo y otra que no pudo volver a su país por lo mismo, por el fascismo mismo. Era un toque de atención, decir, no caigamos en la solemnidad, no caigamos en el didactismo de los dos tomándose un whisky, contándose cosas que saben los dos, para que el público lo sepa. Entonces ver de ahí cómo vas mechando la historia de manera dinámica, en el diálogo, en la acción, para que de alguna manera nadie se dé cuenta, ¿no? Que no sea el momento en que, bueno, vamos a contar el libro de historia y sacás la página del libro de Ibáñez, de cuando yo era chico, y lees la página de Ibáñez, y entonces el público va a entender. Porque me interesa eso. Después hay otras obras en las que esas cuestiones didácticas son fundamentales, funcionan, tipo el debate, la obra de Juan González Gil, que yo le decía a Manuel, esos momentos didácticos son absolutamente fundamentales, porque muchos éramos muy chicos cuando sucedió eso, otros se han olvidado, evidentemente se han olvidado, que es peor, ¿no? Y otros no lo saben. Entonces funciona de una manera muy clara y no le quita ningún ritmo a la obra. Y es necesario. Reproducís, ahí en esa obra estás reproduciendo un hecho igual. Claro, lo que yo trato de no hacer en mis obras, Manuel lo hace en esa obra y funciona, y es lo que tiene que hacer, y está perfecto que esté ahí y funciona. No es que uno dice, llegó el embole de la parte. No, lo hace bárbaro. Está muy bien llevada. Hemos tenido acá a Miguel Core, también parte del elenco, y ha hablado de esa obra. ¿Qué devoluciones tenés de la gente? Estuvimos hablando hace un ratito. ¿Cuáles son las devoluciones? Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, entonces el Centro Cultural en general tiene un público muy afín a la temática de la obra, al humor de la obra. Cada tanto también hay promoción La Nación 2x1, ¿no? Club La Nación 2x1. Entonces a veces viene uno de Club La Nación 2x1.
habrá gente del Club Nación por Uno que le encanta, ¿no? Sí. Y hay gente del Club La Nación 2x1 que no le encanta. Claro. Y eso yo lo veo desde la platea en general, o si está lleno me voy a la cabina. Pero desde el elenco que está, los actores y actrices que están ahí viendo la obra, había uno que habían dos, una se reía y la otra tenía una cara que era para matarse. Y después algunos comentarios en alternativa teatral, que a veces hay comentarios, en general son todos muy auspiciosos y muy generosos y cariñosos y se divierten y le recomiendan y hablan muy bien, sobre todo las actuaciones, que es lo que a mí me importa más, porque están los 5 que después vamos a nombrar, están extraordinarios. Sí, está muy bien. Pero cada tanto apareció uno que siempre recuerdo que se dedicó mucho tiempo a escribir un texto muy largo, muy crítico de la política en el teatro, claro, ¿no? De la vinculación entre política y arte. Que no bajes línea. Nunca claro, vio Shakespeare, nunca vio Brecht, ¿no? Y claro, y bajar línea. Cuando hay un momento de la obra hacia el final que, che, ¿vas a bajar línea? Sí. ¿No? Claro. Se baja línea. Porque el me parece político, correcto, claro. me parece que en esta obra es lo que iba, y hay gente que no le gusta y gente en general que lo celebra. Pero bueno, ningún espectáculo es para todo público, ¿no? Siempre los espectáculos recortan, hay gente que no le interesa la comedia y no va a ir jamás. Pero bueno, igual me agrada que suceda eso. Está bien, sí, está bueno que pase eso, que la vea también gente que por ahí no es del palo, ¿no? Y que le pasen cosas, que lo interpele. Sí, y nos ha pasado también en Mar del Plata, que estuvimos en el verano, que venía un crítico de allá y que me dijeron, este crítico es tremendo gorila, es bravísimo, que bueno, que la venga a ver, buenísimo. Y estábamos medio expectantes a ver cómo nos iba a matar. Y sacó una crítica extraordinaria, de las mejores críticas que hemos tenido. Porque una cosa es ser de derecha y otra cosa es ser de derecha y estúpido. Claro. ¿No? Este tipo es un tipo de derecha, pero no es estúpido, no es un tipo inculto, no es un tipo sin información, no es un tipo que no puede disociar las cosas. Pasa que lo que está muy a la vista ahora son los gordodán. Sí, por supuesto. Que no son ni Miguel Cané. No, claro, no son nada cultos, diríamos, ¿no? Vos hablás de la obra, ¿no? Una obra que está muy bien construida en su relato, en la dramaturgia. Hablaste también de los actores, algunos trabajan bastante con vos. ¿Cómo fue esa construcción? Aparte de esto que contabas recién, bueno, vamos a empezar a hablar así como la gente de alta alcurnia. Después, ¿cómo fuiste haciendo? ¿Fuiste llamando actores? ¿Fuiste haciendo un casting? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue como lo que te conté, fue como la parte más originaria, que ya quedó bien, muy lejos. Después escribí la obra, en verano me pasé escribiendo la obra, y ya tenía algo loco, que era que estaba como todo el equipo. Yo siempre laburo con los mismos escenógrafos y vestuaristas, con el mismo iluminador. Se sumó Ale García en la producción. Había hablado con Paula Simpkin para que me haga prensa y me dijo que sí. O sea, tenía todo, hasta el elenco, y faltaba escribir la obra. Claro. Y ellos ya sabían de qué iba a ir. Sí, y yo le iba escribiendo, les iba mandando. En el elenco original estaba Lorena Sekeli, Pablo Mariusi, Mario Petrosini, Daniela Katz y Luciana Dulitsky. Después Pablo le surgió un proyecto en el San Martín, que terminó siendo La Gran Ilusión. Pablo Mariusi, que estuvo también en Salvajada. Claro, en Salvajada. Y Lorena Sekeli también se le superpuso con otro proyecto que tenía con Guillermo Parodi, que era Mandinga, que estuvo también muy bien haciendo una gran temporada en el Teatro del Pueblo, y superponían los horarios, y no pudo, y ahí Ale García me recomendó a María Forni y a Cristian Sabas, que fue el elenco que estrenó la obra. Y ahora Luciana tuvo que retirarse porque está con un proyecto con Cartoon que estrena en breve en San Martín, y se sumió Caro Guevara. Entonces yo le iba pasando los textos a ellos y ellos iban dando devoluciones, opinando. De hecho, la escena inicial originalmente no estaba, la de los gallegos. Mira. Y Mariusi me dijo, escúchame, tiene que estar los gallegos, esto tiene que estar ahí. Entonces ahí surgió la escena. Y para mí la escritura se termina en la dirección. Como yo dirijo en general mis obras, a veces dirijo de otros autores, pero siempre dirijo mis obras. Para mí también es un proceso como de ajuste del texto. Hay cosas que por ahí escribís y funcionan muy bien literariamente, y cuando las llevas a escena no funcionan tan bien. Claro. O ahí empiezan a ser muy redundantes y tenés que recortar, o hay palabras que es mejor sacarlas porque le quitan ritmo. Entonces eso ahí hay siempre un trabajo muy cerca de los actores y las actrices, escuchando sus propuestas. Algunas las doy bola, otras no. Claro. Pero ya sabemos todos que es así.
Pero se va ajustando la obra a medida que vamos ensayando. Algunas cosas se van agregando, otras se van quitando. ¿De cuánto tiempo fue ese proceso de ajuste, digamos? Y arrancamos a ensayar en marzo entre marzo, 3 meses. 3 meses. Bueno, bastante rápido. Sí, yo me llevó un tiempo escribirla y después, por suerte a veces es un problema, pudimos combinar horarios, un par de días de ensayos todas las semanas, y eso facilitó la cosa. Y después faltaba una semana, creo, para el estreno, y el final, teníamos la escena final, y dije, no es así. Estábamos charlando, qué sé yo, no funciona, bueno, porque había más personajes en el final. Entonces los dejamos solamente a Justina y Peteco ahí, y fue y está bien. Está bien que haya sido así. ¿Te sentís conforme con ese final? Sí. Yo me siento yo la veo, la obra, me divierto siempre, la veo más en reír siempre. Dijiste que cuando hablamos por teléfono me dijiste, yo voy al 90-95% de las funciones. En general voy siempre. ¿Siempre a todas tus obras? Sí, me gusta ir siempre. ¿Por qué? Siento que no... ¿De obsesivo? No, porque en otra época por ahí sí, pero ahora la vejez se ve que me puso más tranquila. Sí, ¿para qué me voy a hacer mala sangre? Ya. Ahora si me hago mala sangre me puede agarrar un infarto. Ya está, no soy el jovencito que se haga mala sangre otro. Claro. Ya con la realidad tenemos bastante. Sí. No, yo la verdad que siento que tengo que estar ahí. Es como una necesidad, como si fuera el actor mismo de la obra, y voy siempre. A mí algo de lo que me gusta de ser director es la posibilidad de no ir también. Cuando no voy, que si me sale un viaje, alguna cosa, no voy. Saben que a veces no voy. Pero en general estás presente. Sí. Y yo recién también te preguntaba, la obra se desarrolla en un departamento de San Telmo, un departamento icónico, porque pasó la historia en ese departamento, y sobre todo en el balcón de ese departamento, que es es como el protagonista de la obra. Me parece que está bien resuelto eso, pero ¿por qué el balcón? ¿Por qué la significación del balcón? Qué pregunta de un peronista, qué pregunta rara. No, no quiero tantísimo. Hay textos que me gustan mucho de Laura que me divierten. Del balcón echaron a los ingleses, ¿no? Claro. Le tiraban aceite de los balcones, que es lo que sucede en la obra, ¿no? La obra arranca con los gallegos echando a los ingleses. Y después vuelve... salto temporal hoy. Bien. Literalmente hoy. Y después en la historia argentina el balcón es una presencia. Yo nací en el 66. De que yo tenga como Fito. Fito es del 63. Ah, 63, Fito, está bien. Es más viejo. Tienes razón. Y entonces he visto muchos balcones. Recuerdo de pibe ver en la tele los balcones de Perón en los Cámpora en el 73, Perón en la época esa, Isabel la Perrega ahí atrás. Recuerdo esas cosas, el Mundial del 86, bueno, también a los borrachos festejando la toma de Malvinas, un montón de la presencia del balcón y ahora también, que no es el de la Rosada, pero es el balcón de Cristina. Me parece que el balcón tiene un poder de significado muy fuerte en nuestro país. Y el personaje de Peteco es un personaje que arranca diciendo que detesta los balcones, pero lo usa el balcón. Y entonces a mí no sé por qué la historia nos ha dado un balcón, y el balcón siempre tiene una significancia muy importante. Y desde ahí como de comunicación con el pueblo, desde sus líderes, aunque esos líderes a veces sean nefastos, pero es como el punto de conexión con el pueblo, termina siendo el balcón, ¿no? La necesidad de que, no sé, lo que pasó en el 22 con el Mundial, ¿no? Que se terminó censurando, la necesidad de la gente de que fueran al balcón, ¿no? El lugar específico donde están. ¿Qué pensás que va a suceder con la obra? La tenés ahora, vas a ir hasta fin de julio en el Centro Cultural de la Cooperación, que está los sábados 10:30 en la sala Tuñón del primer piso. Perfecto, en el primer piso, y las entradas van por Alternativa Teatral, ahí las pueden... O pueden pasar por boletería. O pueden pasar por boletería y las compran. Es una sala muy linda, muy cómoda, se ve bien de todos lados, se escucha bien de todos lados, y el lugar es un lugar muy lindo. Después te vas a comer una pisita por ahí por Corrientes, es el plan ideal. O antes, podés ir antes. Temprano lo comes antes, después te vas al teatro. Después te vas al teatro.
¿Qué crees que va a pasar con la obra o qué querés que pase con la obra? No, mi intención, nuestro deseo y nuestra ilusión es que la obra permanezca mucho tiempo. O sea, nosotros tenemos hasta el 26 de julio, pero estamos esperando a ver la posibilidad de continuar. La verdad que el público está viniendo, está acompañando mucho en este contexto que es muy difícil, que muchas obras están batallando para que el público pueda ir. La gente no tiene un mango, no llega a fin de mes, no va a ir al teatro. Y una salida de teatro para 2 personas... Si vas a comer algo es un billetón. Es un billete. Entonces está muy difícil en general, el comentario entre muchos colegas. Nuestra intención es seguir, nos interesa seguir, está funcionando muy bien, la gente está viniendo, se divierte, me parece que sirve como acción también, hacer este tipo de teatro político con humor, que invite a la reflexión. Y estamos viendo tan buena Ale García, que es nuestra productora, siempre estamos viendo de llevar la obra a otros municipios, a la provincia. Entonces, la intención es seguir, siempre la intención es seguir. Después el público decide. Es el que decide. Sí, hay una zona ahí que nosotros arrancamos el año pasado que ya era tremendo. Sí. Dijo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Y se instaló y terminamos las últimas funciones llenando siempre y estaba recontra instalada. Pero cuando mucha gente, muchos compañeros estaban peleándola para... Claro. Y después hay obras como, no sé, La Noche está muriendo, que volvemos siempre y siempre la hacemos y siempre viene gente. Quizá porque está Lorca y convoca. Pero ya llevamos casi 110 funciones y es una cosa de loco. De esas cosas que pasan. Y después hay otras obras que no... Funcionan menos. Funcionan menos, están buenísimas, pero el público... Bueno, qué sé yo, no sé, nunca se sabe. Antes de escuchar una canción... Si tuviera el secreto sería un éxito permanente. ¿Y qué te parece? Imagínate, ¿Qué te parece? Todos seríamos un éxito permanente. Lo venderíamos aparte. Claro. Decías que la obra estuvo en Mar del Plata. Sí. En Mar del Plata ganaste un premio. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Cosa que pasan a veces. Sí, nos dieron el premio a Mejor Autor Nacional por Museo Beresford. El Estrella de Mar, no es un premio cualquiera. Ganaste el Estrella de Mar. Yo lo minimizo porque pero cuando digo Estrella de Mar te digo, ¡apa la papa! Mirá. Es un premio, primero que es tradicional y es un premio que no todas las obras tienen. No, yo depende, a veces tomo distancia y digo, bueno, ese premio se dio 50 veces, así que solo 50 autores tuvieron ese premio. Y tenerlo, la verdad que ser reconocido el trabajo de uno después de tanto tiempo, en un lugar tan emblemático como Mar del Plata, con tanto producción teatral en el verano, y haber estado entre los 4 o 5 seleccionados, ya era bueno, estamos ahí, no sé cuántos espectáculos en Mar del Plata, estamos entre los 4 o 5, está muy bien. Y después haber ganado, bueno, fue una alegría enorme. Compitiendo con espectáculos que están en el mainstream, digamos, porque no es que vos vas a competir con autores solamente del teatro independiente. Vos competís contra todos. Contra todos. Sí, nos pasó, tuvimos nominaciones también para Mejor Comedia Dramática y estábamos, entre comillas, compitiendo con Brujas. Claro. Y con, no me puedo acordar la otra obra, la de Flor Nastulevich con Miguel Ángel Rodríguez, que también producía Rottenberg, creo que se llama Quieto. Quieto. Sí, Quieto. Sí. La que él hace de hombre mayor. Claro, Quieto, sí. Con ellos dos producciones de Rottenberg, difícil. Y después el mejor actor estaba Mario Petrosini y estaba Miguel Ángel nominado y Nelson Rueda. Entonces, es difícil. Es difícil. Pero estar ahí entre los tres, entre lo que la crítica y los jurados determinaron como los 3 mejores espectáculos de comedia dramática, los 3 mejores actores, es una alegría. Nosotros estábamos de gira por España con la otra obra y nos enteramos allá después de la primera función que hicimos en Zaragoza que estábamos nominados. Bueno, ya nos fuimos tomando vino. Es un montón, claro. Y después estábamos en Madrid a las 2:30 de la mañana, nos dieron el premio, estábamos a los gritos, vienen los vecinos, nos querían matar. Escúchame, Martín, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Museo Beresford? Hay obras que le buscas el nombre. Sí. Y hay obras que a mí me pasa, que de entrada están. Y yo cuando empecé a escribir, que empezó siendo un ejercicio de un taller dramatúrgico con Andrés Binetti, me apareció eso del museo, que es como vino. Claro, como iban a hacer un museo para guardar todas las reliquias históricas de la familia que había hecho campañas tan heroicas contra en la vuelta de obligado o en las invasiones inglesas. Dije Beresford como lo que dicen la obra, dice que es una ironía, como Beresford lo echaban a patada porque justamente, ¿no? Y me gusta cómo suena, poéticamente me parece que es muy contundente. Si lo tengo que pensar en términos marketineros no puedo, pero a veces más lo pienso más en términos de funciona, como a otra que también la había hecho, también fue un ejercicio y terminó siendo una obra que era Cisneros, una tragedia argentina. Y ese nombre lo tuve desde que escribí las primeras 3 páginas.
Rarísimo. A veces no, a veces la otra de la noche está muriendo no tenía el título y un día empezamos a tirar títulos posibles y apareció ese verso de Federico y quedó ese verso y funciona muy bien. Estamos hablando con Martín Ortiz, él es director, dramaturgo, escritor, también actor. También actor. Estoy por volver. Pero también actor. Sí, sí. Él escribió y dirige Museo Beresford, esta gran obra, esta gran comedia que podés ver los sábados 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación y que podés adquirir entradas para dicha obra en la página de Alternativa Teatral, página que también te recomendamos siempre porque ahí confluye todo el teatro independiente de la Argentina. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más de esta entrevista con Martín.